tal, hermanos? En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios y es un versículo más que nada que nosotros, mi familia y mis hijos y yo representamos hace tiempo en una lámina, y por lo tanto esta lámina la tenemos pegada nosotros en una de las paredes de la casa. Y entonces cada mañana cuando me levanto, cuando me voy a acostar o cuando paso por ahí, eh, indefectiblemente veo esa lámina y la leo. Entonces esto me recuerda, me hace acordar de, del gran amor de Dios por lo que contiene esa lámina. Así que yo le voy a invitar a que busquemos en la Biblia ese versículo. Así que les invito a que busquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 27. Y dice así en la palabra de Dios: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. Y ahora sí, la frase que viene a continuación es la frase que me impacta mucho, que me llama la atención demasiado. Y vean lo que dice: No se turbe vuestro corazón. Y termina diciendo: ni tenga miedo. Este versículo que nosotros lo tenemos en esa lámina, vimos nosotros que ha sido de mucha bendición a una persona. Esta lámina nosotros la hicimos cuando empezó el tema de la cuarentena, y desde allí que está pegada esa lámina allí. Entonces, en una de las charlas que tuvimos con una de nuestras vecinas, no sé si ustedes se acuerdan, de que escribimos por el mensajito para que estén orando por una vecina a quien le predicamos el Evangelio. Bueno, en reiteradas oportunidades nosotros le hablamos de Cristo, pero en una oportunidad se dio de que ese versículo fue el que la motivó a que ella pueda aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Y ella, así como decía este versículo, entendió de que solamente la paz la puede dar Cristo. Y esa paz es diferente. Pero bueno, yo no quiero enfatizarme en esa parte, sino en la otra parte, en la segunda, porque esa es la que a mí me interesa, que dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ustedes sabrán de que en la Biblia solamente aparecen en 2 versículos que mencionan esta frase: no se turbe vuestro corazón. La primera es en el versículo 27, y la segunda, o que vendría a ser la primera, está en el mismo capítulo, pero el versículo 1, que vamos a leerlo también, ¿sí? Dice así el versículo 1 del capítulo 14: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el capítulo arranca con este versículo, y este versículo arranca con esta frase diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y después sigue añadiendo el Señor Jesucristo. Sigue añadiendo para animar a sus discípulos, porque esto le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Y cuándo lo estaba diciendo? Él lo estaba diciendo cuando estaban por celebrar la Pascua. Y más que nada, para ser exacto, la última Pascua, porque después de todo esto, el Señor Jesucristo fue arrestado y de allí, bueno, a su crucifixión. Entonces él estaba en este momento junto con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y momentos antes de que él diga esto, Judas ya se había ido ya, obviamente a venderle al Señor Jesús. Y para ello quiero que leamos un poquito antes el capítulo 3 del versículo 31, que dice así, ya cuando Judas recién se había ido. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco.
Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora es interesante también todo lo que el Señor estaba diciendo a ellos. Pero lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención cuando empecé a estudiar este versículo y esta frase, era la situación en la que estaba pasando todo eso. Y como yo les decía, esto era cuando ya a horas antes de que el Señor sea arrestado. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Ellos celebrando la Pascua. Para este entonces ya el Señor en varias oportunidades Él les había anunciado a ellos de que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y muera. Para ser exacto, en la Biblia se menciona 4 veces en donde el Señor anuncia su muerte. Y la cuarta vez que Él anuncia su muerte está registrada en el Evangelio de Juan, capítulos antes de los que leímos. Entonces Él anunció, esas 4 veces de que iba a morir, de que era necesario. Obviamente que para este entonces los discípulos no entendían lo que les decía el Señor, no entendían a qué se refería. Pero sin embargo, ya a esta altura, yo supongo que ya de tantas veces que el Señor les había dicho y de cómo el Señor se estaba comportando en esta oportunidad, ellos ya se venían a venir algo diferente. Y yo calculo que ya ellos ya estaban diciendo, parece que es cierto de lo que el Señor nos decía. Ellos ya habían convivido mucho tiempo con el Señor. Y por lo tanto, desde que ellos conocieron al Señor Jesucristo, dice que cuando el Señor les llamó a ellos dejaron todo de lado y siguieron al Señor. Y cuando uno está mucho tiempo con alguien, aprende a apreciarlo, a valorarlo, a conocerlo. Bueno, eso también yo supongo que habrán vivido, habrán experimentado estos discípulos. Al punto de que ellos querían, ya que ellos dejaron toda su vida de lado por seguirle al Señor, ellos amaban al Señor. Ellos sabían de que Él era el Salvador. Ahora ellos no entendían de que por qué Él tenía que morir. Ellos no entendían y no sabían tan de seguro de que Él iba a resucitar al tercer día, aunque el Señor Jesús les dijo también esto. Pero sin embargo, en esta oportunidad, y ya frente a esto, lo que el Señor estaba haciendo con ellos, vean ustedes, no pónganse en esta escena. Momentos antes de esto, el Señor estaba afligido, estaba angustiado. Y dice así en el versículo 21 del capítulo 13, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él recostado se acercó al pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Bien, y acá vemos de que el Señor Jesucristo ya estaba angustiado, y no solamente por todo lo que iba a pasar, sino también por este discípulo por este Judas que le iba a entregar. ¿Se imaginan ustedes esta escena? Él sabía lo que Judas iba a hacer. Él había convivido con Judas. Yo estoy seguro de que, como la Biblia nos dice de que Él es hombre, así como es Dios, Él tenía todos esos sentimientos, esas emociones, como hombre, como las que tenemos nosotros. De haber pasado tanto tiempo con alguien apreciamos. Pero sin embargo, este era el que le iba a entregar. Y después se va y después se queda con el resto de los discípulos. Y a ellos sí le empieza a decir, le empieza a animar. Ahora, a esta altura los discípulos estaban también angustiados ya.
Porque el Señor por eso les dice, le empieza a decir muchas cosas, animándoles, recordándoles de quién es Él. Y en el capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora lo que yo quiero resaltar es esto, el amor de Dios. Mi hermano, no importa la situación en la que vos estés, no importa la condición en la que te encuentres. El Señor, antes de pensar en Él, pensó en ti, piensa en ti. El Señor Jesucristo a esta altura estaba cargando con toda esa angustia. Imagínense ustedes, ¿no? Si alguien le dijese mañana te va a pasar esto y mañana termina tu vida y va a terminar de esta forma más cruel que puedan imaginar. El Señor sabía que eso iba a pasar con Él. Y también pónganse a pensar en los discípulos, que el Señor les dijo, yo tengo que morir, yo voy a morir. Es necesario que yo muera. Les dijo en varias oportunidades. Imagínense el afecto que ellos tenían hacia el Señor. Y en esto, si me permiten un momentito, yo quisiera recordarles algo que pasó en mi vida, ¿no? Mi hermana falleció hace un par de años. Y entonces, después que ella falleció, varios días después, ya empezó en mí, o sea, yo dormía y soñaba yo tiempo antes de que pase lo que le pasó a ella. Y en el sueño yo trataba de advertirle que va a pasar tal cosa a tal hora en tal lugar. Y trataba de impedir de que llegue ese momento, ese tiempo, ese lugar. El Señor les dijo a sus discípulos, yo voy a morir. Ya cómo lo estaba desarrollando en esta Pascua, ellos ya estaban angustiados, ya estaban afligidos, ellos ya estaban ya asustados, pensando en que el Maestro, su Señor, les iba a dejar. ¿Qué van a hacer ellos si ellos dejaron todo por seguirle al Señor? Yo supongo que, como en su momento al principio, en la primera vez que el Señor les dijo a Pedro, le dijo a sus discípulos que era necesario que Él muriese, Pedro les dijo allí, Señor, que jamás te pase esto. Incluso en el versículo 36 del capítulo 13, cuando el Señor le estaba hablando, Pedro salta y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Imagínense ustedes, ellos estaban dispuestos a todo, con tal de que el Señor no se vaya, con tal de que no le pase nada al Señor. Obviamente que nuestro Señor conoce el futuro, que le dice ahí a Pedro en el versículo 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El asunto es que estos discípulos estaban dispuestos a todo en ese momento, por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba aconteciendo. Ellos no querían dejar ir al Señor. Estaban angustiados, afligidos, estaban turbados, estaban desesperados. Más allá de que estaban pasando ese momento grande, ese momento que de seguro que ellos jamás se iban a olvidar de poder estar en esa cena con el Señor, de poder pasar esa Pascua, celebrar esa Pascua con el Cordero perfecto. Pero sin embargo, a pesar de lo que a ellos les estaba pasando, estaba allí el Señor. Y el Señor, a pesar de lo que Él estaba sabiendo que lo que le iba a pasar, Él le está animando y le está diciendo, no se turbe vuestro corazón. Y agrega diciendo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el otro versículo del que yo le decía que tengo una lámina en casa,
que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Y allí le estaba diciendo en versículos anteriores de que era necesario que Él se vaya, y cuando Él se vaya iba a mandar al Consolador para que esté con nosotros. Hermano, piensa, recuerda, ten en cuenta esto. O sea, Dios está con nosotros. Lo que te pase, lo que te acontezca, no es algo fuera de lo que Dios está permitiendo. Y recordad siempre, recordemos esto, Él nos amó, Él piensa en nosotros antes que en Él. Eso lo hizo con sus discípulos y Él murió por nosotros. Entregó su vida, Él sabía todo lo que iba a pasar, pero aún así Él estuvo dispuesto y lo hizo así. Él murió por vos y por mí. Así que, ¿pensás que en la situación en que vos estás, o en la que yo estoy, o en la que estemos atravesando, Él no va a estar presente? De seguro que sí. Y en esta oportunidad quería compartir esto. No estés turbado, no te angusties, que no te gane la angustia, la desesperación. Recuerda, está Dios, está el Señor allí con vos, porque Él en su palabra nos dice aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos va a dejar, y Él es fiel a su palabra, y si Él lo dijo, lo va a hacer. Y nosotros tenemos a Dios con nosotros. Vos que un día entregaste tu vida a Cristo, como en esta oportunidad nosotros le dijimos a esta vecina, si tenés a Cristo, Él dijo que te va a dar paz, no como la paz que el mundo le da, sino Él nos da una paz que perdura para siempre. Pero día tras día nos dice, no se turbe vuestro corazón. Y para ir terminando, quiero dejarles esto. Varios hermanos a mí me dijeron, he tratado de buscar, pero no conseguí encontrar todo. En la Biblia aparecen unos 365 no temas. Yo no logré buscarlos todos, encontré unos cuantos, tampoco me puse a buscarlos todos. Y en varias oportunidades ellos me decían, tenemos un no temas para cada día del año. Así que pensad esto, no temamos a lo que nos pase, no temamos lo que está pasando. No se turbe nuestro corazón. Que esté confiado en Dios, confía en Dios, deposita tu confianza en Dios. Porque Él piensa más en nosotros, Él pensó siempre en nosotros, en vos y en mí. Es por eso que hoy estamos presentes, es por eso que un día tu vida fue rescatada de la muerte. Porque Él piensa todo el tiempo en vos y en mí. Y es más, sigue pensando, porque lo que leímos dice que Él se fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Y un día dice que Él va a venir y me va a llevar a mí, para que donde Él esté, yo voy a estar. Para que donde Él esté, vos también estés. Así que, ten en cuenta esto, mi hermano. Jamás nos olvidemos de que Dios nos ama, de que para Él somos importantes, de que Él piensa todo el tiempo en nosotros y está más pendiente de lo que me pase a mí, de lo que yo pueda estar pendiente de mí mismo. Así lo estuvo con sus discípulos, a pesar de todo lo que iba a pasar a Él, estaba pensando en sus discípulos, en que no se queden tristes, que no se sientan solos. Y es más, cuando Él se fue, dijo que iba a mandar al Consolador. Y ese es el Consolador que está con nosotros, el Espíritu Santo, al que nosotros hoy en día tenemos, y el que vive con nosotros en nuestro corazón. Hermano, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Y solamente deseo que les sea de bendición y que recordemos siempre de leer la palabra de Dios, que en ella encontramos la respuesta y el ánimo para poder seguir adelante. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias por escuchar.